Bueno, pues un placer enorme inaugurar la Universidad Popular Asturiana, desgraciadamente en este formato online, sin poder vernos y tocarnos, pero bueno, esperemos que el año que viene ya estemos todos vacunados y podamos hacerlo de forma presencial. Tengo una mala noticia y 3 buenas noticias, o sea que compensa. La mala noticia es que Antonio Maestre no nos puede acompañar. Bueno, pues el ritmo feroz de tertulias en el que está inmerso Antonio, pues le ha llevado que de última hora le hayan llamado de la Sexta, y no donde es colaborador habitual, y no pueda estar con nosotros, pero tengo 3 buenas noticias, que es que nos acompañan 3 periodistas, yo creo que muy interesantes, y aparte con diferentes puntos de vista para analizar el tema de hoy de esta mesa, que es cómo está el patio comunicativo en tiempos de pandemia y de fugas reales, que son Gessamí Forner, que a pesar de ese nombre tan levantino, vive en Euskadi y trabaja allí en Órdago, que viene a ser algo así como un Estado libre asociado periodístico al Salto, ese proyecto pues comunicativo muy veterano, autogestionado, que todas y todos conocéis. Lucía Naveros, que durante muchísimo tiempo trabajó en la gran empresa periodística asturiana, en la Nueva España, pero que desde hace algunos años, junto con su pareja Fernando Romero, también periodista, se lió la manta a la cabeza para emprender, yo creo que un proyecto apasionante por lo micro que es la voz del Trubia. Yo creo que eso es una evolución muy interesante de las que nos va a hablar Lucía, que es el paso eso de una gran empresa periodística a un pequeño medio muy vinculado a la Asturias rural. Y luego también la otra tercera buena noticia que tenemos en la mesa es Pedro Ballín. Pedro Ballín, que seguro también lo conocéis todos, y todos los que tenéis Twitter seguro que lo seguís, porque es uno de los mejores tuiteros del Reino de España. Si tenéis Twitter y no seguís a Pedro Ballín, os estáis perdiendo humor, inteligencia y comentarios políticos. No sé cómo lo consigue, pero bueno, casi cada 5 minutos tiene algo nuevo que decirnos y siempre es interesante. Es también asturiano, trabajó mucho tiempo en medios asturianos y lleva ya bastante tiempo trabajando en La Vanguardia, en la sección de política, y aparte recientemente sacó un provocador libro de crítica cinematográfica titulado Me cago en Godard, un título, pues como veis, muy, muy gráfico, donde reivindica que el cine de autor europeo tiene mucho de pedantería y poco que decirnos desde el punto de vista político, y que sin embargo el muchas veces despreciado cine de Hollywood tiene mucha más miga y contenido político, también desde un punto de vista progresista, no solamente desde el tradicional punto de vista conservador, reaccionario que solemos decir, sino también que ahí hay mucha miga para la gente de izquierda. Es un libro también, yo creo que discutible, pero muy, muy, muy provocador y muy sugerente. Y sin más, porque la idea es acabar antes de las 7 con a los 3 invitados que tenemos hoy. Voy a intercalar algunas preguntas que dirigiré solamente a uno o dos, pero esta primera que quiero lanzar a los 3, que es esta aparente paradoja que tenemos, que todo el mundo habla de la crisis de los medios de comunicación, de la crisis del periodismo, en un momento en el que, sin embargo, la impresión que hay es que se consume más información que nunca. Y aparte que se consume más información escrita que nunca. Es decir, que uno, si quisiera y tuviera tiempo y ganas, podría pasarse de primera hora de la mañana a última hora de la noche leyendo medios digitales, viendo vídeos en YouTube, siguiendo tertulias. O sea, ¿qué es esta paradoja que se da en los medios de comunicación? Y ¿durante cuánto tiempo más creéis
que puede seguir este apasionamiento enorme que hay del público en España por la información política y hasta cuándo va a durar esta especie de tertulia política permanente en la que vive el país. Os lanzo esa primera pregunta a los tres y si eso que arranque Pedro con el tema. Pues venga, Pedro, te doy el audio. Puedes darte audio cuando quieras y dale. Hola, muchas gracias por invitarme. Por decirlo primero, esto de la tertulia permanente, empiezo por lo último que has dicho. Esto de la tertulia permanente, recuerdo que si hace, no sé, 12 años, en plena época del éxito brutal de los reality, que hacían de locomotora de un container que se extendía por toda la programación de una cadena, es decir, que había una programación de mañana a la noche que vivía del éxito de un reality que se daba por la noche. En esa época nos llegan a decir que la política iba a hacer eso mismo, es decir, que la política se iba a convertir en el gran contenedor que se iba a repartir por toda la programación de las cadenas. Pensaríamos que es imposible, ¿no? Que sería imposible porque, bueno, los realities, la frivolidad de la televisión, etcétera, etcétera, y que sería deseable también. Cuando comenzó a pasar, que comenzó a través yo creo que un poco de forma contingente, La Sexta tuvo cierto éxito con algún programa político como el de Jordi Évole, que empezó como provisional, Salvados por la Campaña, y luego se convirtió en permanente. Cuando empezó a pasar pensamos todos que era una buena noticia, que en lugar de haber una noche de sábado de salsa rosa, había una noche de sábado de debate político, y sin embargo yo tengo la impresión ahora, con la perspectiva de los años, que el éxito del tertulianismo político televisivo ha hecho bastante por degradar el espacio político, porque se ha simplificado todo, se ha frivolizado una barbaridad y porque a la postre ha dado pie a que se creen unas agendas de temas poco edificantes, poco sofisticadas y sobre todo, y esto parece paradójico, pero completamente alejadas de la realidad. Y lo voy a explicar a mi criterio con un ejemplo. En estos días, justo estas semanas, de hecho creo que faltan 2 o 3 semanas para que concluya el plazo, España, que recibió hace 6 días el cuestionario de Bruselas para rellenar con los planes macroeconómicos y estratégicos en lo industrial y en la transformación productiva del país, que tiene que entregar dentro de pues un mes a contar desde el momento en el que recibió el cuestionario, ¿no? Todos los países europeos están en la misma circunstancia. Es decir, ahora mismo el Gobierno de España está rellenando un papel que va a condicionar los próximos 10, como poco 10, quizá 15, 20 años de la economía y la política en España. Y sin embargo estamos a vueltas con que si el presidente del Consejo General del Poder Judicial le dice cosas bonitas o feas al gobierno, o si el rey está más o menos enfadado, o si a Torra le van a inhabilitar, o luego este juego tan divertido y que es tan rentable pero tampoco sustantivo, pero tan rentable para las televisiones de cómo se resuelve el contigo no bicho de los presupuestos, ¿no? Bueno, no sé, parece que a nadie, no digo a nadie, los espectadores, evidentemente, pero ni siquiera los actores políticos parece estar interesados en que haya un debate sobre algo tan obvio como que es cómo vamos a enfocar estratégicamente esa lluvia de millones que va a caer sobre nosotros con el plan de recuperación de la Unión Europea, ¿no? Y esto es aplicable a casi todo lo demás, es decir, los debates sustantivos que debería proporcionar la política están desaparecidos y en cambio hay sondeos constantes, debates sobre a quién quieres más, si a papá o mamá en el Congreso de los Diputados, darle muchas vueltas a declaraciones y a si alguien ofende a alguien o alguien se ha enfadado con alguien y cosas así, ¿no? Al margen de esto, que me parece muy importante porque en el fondo y a pesar de la diversificación de la oferta periodística
las grandes cadenas de televisión siguen teniendo un papel absolutamente hegemónico en marcar los temas. En todo lo demás, diría que vivimos el mejor momento del periodismo, por lo menos en este país. Que hay una impresión equivocada de que proliferan los bulos y las mentiras, pero tiene que ver con que lo reconocemos, es decir, con que un bulo no existe si no se revela, es decir, si nadie dice que algo es mentira, no se ha producido ningún bulo, ¿no? La sensación que tenemos ahora permanentemente de estar sumergidos en bulos tiene que ver con que esos bulos son denunciados como tales, ¿no? Dicho de otra manera, las cosas terribles que ocurrieron en Vietnam empezaron a conocerse 10, 15 años después de acabar la guerra, ¿no? En cambio, hoy vivimos en un mundo en el que, bueno, ya en la guerra del Golfo de 2003, pues solo pasó un año y pico hasta que conociéramos qué había pasado en Abu Ghraib, ¿no? Ahí como las mentiras tienen ahora las patas más cortas. Y eso hace que creo que en cierta medida la gente tenga la impresión de que la información es de menos calidad, cuando yo creo que es de más calidad que antes. Sobre todo como lector, ya no como ejerciente. La cantidad de cosas interesantes que uno puede encontrar a lo largo del día en los muchísimos medios de comunicación que hay disponibles en el entorno online, en el entorno papel, más centrados en lo local o más centrados en lo universal, exclusivamente políticos o sectorializados, es una cantidad que por su propia cantidad genera mucha calidad. El problema es que es muy difícil trasladar eso a una información eficiente por parte del público si antes no ha tenido un aprendizaje previo para dirimir cómo encontrar la información que necesita o que le satisface o que es rigurosa o que está contrastada, incluso para poner en relación informaciones distintas. Eso, en paralelo con lo que decía antes, que además no es exclusivo de las televisiones, yo creo que también está pasando en las emisoras principales de radio, donde se ha producido en general un encanallamiento terrible del debate político, hace que la sensación general es como muy deprimente, ¿no? Unido seguramente a que las organizaciones, digamos, colegiales o gremiales están haciendo un papelón desde hace mucho tiempo que causa sonrojo, ¿no? Pero yo en general con el trabajo periodístico soy muy optimista. Le pongo una nota muy alta al trabajo que se produce periodísticamente y además estoy convencido, y esto suena tópico, pero yo estoy convencido porque de vez en cuando paso por las universidades me doy cuenta de que las generaciones de periodistas que hoy se van incorporando son mucho mejores que éramos nosotros. Vamos, yo a veces, cuando hablo con alumnos de la Complutense, por ejemplo, de 22 años, intento trasladarme a quién era yo con 22 años y mi interés por el periodismo y por las cuestiones centrales del ejercicio del oficio, y lo que pienso inmediatamente es que yo era un memo en esa época y que esta gente está preparada que da vértigo. Gessamí, tú desde Euskadi, que es un sitio donde no se puede decir que la preocupación por la política sea algo novedoso, ¿cómo ves esto? ¿Te posicionas en el bando de este optimismo, ¿no? del que hablaba Pedro, o estás más en el bando del pesimismo con respecto al patio mediático? Supongo que por convicción deberé situarme en el bando del pesimismo, pero en realidad estoy muy de acuerdo con Pedro, así que a todo lo que ha dicho yo creo que solo faltaría por añadir que la tertulia política es muy barata y da mucho rédito. Entonces, tenemos las televisiones que yo he dejado de ver ya hace años, emitiendo constantemente lo mismo, hablando sobre lo mismo, todo el rato sobre lo mismo, como él ha dicho, no insertando en la agenda mediática temas realmente relevantes
y que tienen significación para todos los ciudadanos. Y ahora cuando hablaba me acordaba un poco cuando vine a Bilbao en el 99 para estudiar periodismo, ¿no? Que cuando a veces ponías las tertulias de Antena 3 y Telecinco, que todo el rato estaban hablando de ETA, del País Vasco, pero solo de ETA, pero nunca en plan pues constructivo, o era siempre el mismo discurso que centralizaba tertulias mañaneras que poco aportaban políticamente. Y ETA ya hace tiempo que desapareció y ahora cualquier tema ocupa ese vacío que dejó entonces para mí, desde Bilbao, el terrorismo. Y entonces pues puede ser la ocupación, ¿no? Este verano hemos tenido el verano de los ocupas o el verano también de Podemos, ¿no? Que también le han dado bastante palo en esas tertulias mañaneras que ahora además se extienden hasta la noche y que realmente aportan cero y no sé, o sea, creo que estamos perdiendo mucho el tiempo y creo que hay formatos periodísticos televisivos mucho más interesantes, como puede ser el Salvados de Jordi Évole que habéis comentado, o cualquier programa que vaya más allá e intente ahondar en las raíces y no se quede en los rifirrafes de 4 políticos, o si acaso 4 tertulianos, o si acaso 4 periodistas que se dan todo el rato y construyen un debate, pues no hay ni escucha activa, ni hay ganas de encontrar cosas que valgan la pena. Así que yo estoy un poco en el bando pesimista, pero es verdad que hay muchos más medios hoy en día, hay muchos más digitales, hay muchos periodistas, por mucho que se diga que el periodismo pues no se puede vivir de ello, las redacciones están copadas, cada vez hay más periodistas, cada vez hay más cabeceras, entonces yo ahí en eso sí me posiciono en el bando del optimismo de Pedro y creo que bueno, pues cada vez nacen más cabeceras, ahí está Lucía, más cabeceras locales que son súper importantes para derivar la agenda mediática y anclarla a los temas locales con repercusión más general. Así que esa es mi opinión. Lucía, a propósito de esto también, una cosa que comentaba al principio Pedro, ¿no? Que es el tema de estamos metidos permanentemente en el rifirrafe, este dijo no sé quién, fulanito dijo no sé cuál, pero al mismo tiempo lo que va a condicionar probablemente el futuro del país en las próximas décadas sea ese reparto de los fondos europeos. ¿Hay alguna forma, mencionamos a Gessamí, a Évole, pero ¿crees que hay alguna forma de combinar cierta profundidad, cierto debate sereno? Ya lo de la escucha activa, bueno, yo creo que lo dejamos para otro día, pero ¿es posible combinar eso con ciertas leyes rígidas del espectáculo que requiere la prensa? Porque la prensa y los medios de comunicación, porque los debates pueden ser muy interesantes, pero pueden ser al mismo tiempo muy áridos y muy aburridos. ¿Cómo lo ves tú, que eres una periodista con largo callo, aparte en lo local? Bueno, yo soy pesimista mayormente. Considero que Esperábamos. Considero que la prensa en España sufre los males de la prensa mundial, bueno, pues no tener resuelto todavía la financiación de una manera clara y no haber acabado de transitar al modelo digital. Bueno, hay experimentos que se están haciendo muy bien en Estados Unidos, pero así todo todavía no está clara cuál va a ser la financiación que realmente resuelva el problema económico y de dependencia de los grandes empresarios. Y por otro lado, creo que España tiene el problema propio heredado de la transición, de tener una prensa muy tóxica que marca la agenda en Madrid, ¿no? Tenemos unos medios de comunicación que nacen, que son herederos de los medios franquistas, que asumieron un pacto, por ejemplo, de no agresión a la corona o bueno, un pacto de unos límites, lo que decía Chomsky de los guardianes de los límites, donde sí se podía informar y ultra esos límites era prensa no santa, no, eso se ha roto con los digitales. Pero bueno, así todo, a nivel mediático, el imperio es de las cadenas de televisión y las cadenas de televisión siguen la agenda de la prensa de Madrid. Y eso contamina todo el debate
político en España. Eso unido al tema a cómo funciona el espectáculo, que es lo que tú decías, Diego, pues me hace difícil pensar, bueno, ver un panorama así optimista. Sí creo que hay periodistas muy formados, creo que encuentran redacciones exhaustas y redacciones muy puteadas, por decirlo, con mucha presión por parte de jefes que están más bien siguiendo criterios corporativos y no solo periodísticos. Antes las redacciones eran más potentes, yo creo que había más peso en las redacciones, más apoyo mutuo, digamos, y bueno, pues no lo veo muy fácil. La única salida que encuentro es la educación, ¿no? Intentar que los nuevos que se incorporan al debate, como mis hijos o como los jóvenes que se incorporan al debate político, llegan a una España muy dividida, muy puteada, y tienen que aprender a navegar, porque hay muchísimas cosas interesantes, pero tienes que saber discernir cuál es el trigo y cuál es la paja, vamos. Sí, salía ahora en la intervención de Lucía el tema de Madrid. La tertulia sí, ¿por qué no? La tertulia de hoy es deliberadamente periférica. No solamente porque yo esté ahora en un, medio me parece demasiado, en un pequeño cayuco informativo que se llama Nortes y que nos reivindicamos orgullosamente periféricas, o sea, nos llamamos centradas en la periferia, sino también porque hemos escogido precisamente personas que de una forma u otra estáis en la periferia, ¿no? Pedro está en Madrid, pero trabaja para un periódico barcelonés. Gesamí está en Bilbao, en medio que es Órdago, vinculado al Salto, pero escribe desde Bilbao. Y en tu caso, bueno, Lucía, pues como se te ve aparte ahí perfectamente en la cabaña y precisamente con la... Tengo aquí el perro más tú, aunque realmente es la que está más cerca físicamente de nosotros porque está en Asturias, siento que es la que realmente está en una posición más periférica al trabajar no desde una ciudad, sino haciendo periodismo rural. Yo soy un intruso porque no soy periodista, soy historiador y me he dedicado bastante a la transición. Leyendo los periódicos de los años 70, una cosa que te llama la atención es que hablaban de muchas cosas que, por ejemplo, salía mucho Asturias, salía más Asturias de lo que puede salir ahora, y en general la información no estaba tan centralizada. O sea, existían otras cosas. Como comentaba antes Gesamí, por ejemplo, el País Vasco ahora sale por temporadas. En el momento en el que desaparece, durante un tiempo, el País Vasco estaba sobrerepresentado, pero no el País Vasco, sino la cuestión de ETA. En el momento en que desaparece la cuestión de ETA, el País Vasco sale muy poco ahora mismo en los medios de comunicación. Bueno, el PNV de vez en cuando, Aitor Esteban, cosas de este estilo. ¿Cómo se puede lograr romper un poco ese centralismo, o sea, la paradoja de que vivimos en un estado muy descentralizado en lo administrativo, pero que es fortísimamente centralista en lo mediático y en lo cultural? ¿Cómo se puede romper eso? ¿Cómo se pueden hacer que cosas que pasen en Teruel o en el Valle del Trubia puedan ser noticia en medios generales, ¿no? En medios de ámbito español? Lanzo tú misma, Lucía, porque aparte creo que era interesante también que contases la experiencia, tu experiencia del viaje de la Nueva España al Valle del Trubia. Bueno, yo considero difícil romper ese centralismo informativo, aunque sí confío en que gran parte de esos medios de papel que todavía marcan la pauta y la agenda política en España acaben, bueno, viven de una inercia. Yo no sé hasta qué punto van a poder internarse en el siglo XXI y seguir vigentes y con ese grado de toxicidad. Eso ya no lo sé. Ya volviendo a la experiencia mía personal, yo estuve 22 años en la Nueva España y realmente llegó un punto en el que me resultaba pues un sitio muerto. La redacción me parecía que estaba muerta. Yo había vivido en una redacción que además compartí con Pedro Ballín cuando éramos los dos unos chavalinos, y era una redacción muy viva, llena de gente muy personal,
para que la empresa le pusiera la pata encima a algunos de esos periodistas no era fácil, porque eran gente muy curtida y que tenían mucho apoyo de compañeros, y aprender de ellos era yo no sé hasta qué punto esto sigue ocurriendo en las redacciones ahora, ¿no? El tener referentes de gente pues muy potente, que pueden ser de distintos, o sea, con una gran diferencia ideológica contigo, pero que tienen profesionalmente mucha envergadura, y no sé hasta qué punto eso sigue ocurriendo. Bueno, pues yo en esa redacción ya, bueno, me parecía un territorio agotado, ¿no? Muy precario, la gente nueva que se incorporaba pues estaba, digamos, entre comillas, me daba la sensación muy domada, ¿no? No había esa frescura y esa vitalidad, y me interesó, siempre me gustó la prensa local, y mi compañero había puesto en marcha un proyecto que necesitaba gente y yo me decidí a sumarme, y la verdad es que es un proyecto muy interesante que da idea de hasta qué punto las sociedades sí necesitan periódicos, necesitan tener capacidad para expresarse. Un medio de comunicación no es una red social, da las noticias con un enfoque profesional, intentando mantener, dar espacio a todos, y eso hace que la sociedad, o sea, en cierto modo, vertebra sociedades que, como esta zona en la que nosotros estamos, que es una zona muy aislada, despoblada, consigue generar identidad, y yo creo que eso es una de las cosas que más me ha resultado satisfactorio de este proyecto, que lleva ya 6 años, llevamos ya 6 años. Pedro, tú estás en un medio, en una cosa bastante inaudita ahora mismo, que es un medio catalán que, sin embargo, cada vez se lee más en toda España, y que de hecho está en todas las encuestas de medios está subiendo mucho, que es una cosa bastante inesperada, ¿no? Un poco, ¿cómo ves este asunto del centralismo informativo? Bueno, el centralismo, es que además, te diré más, es un centralismo informativo que tiene que ver con Madrid la Corte, pero no tiene nada que ver con Madrid la Villa. Madrid la Corte, que además es un espacio bastante difícil de vivir, un espacio hostil, conspirador, en fin, terrible. Madrid la Villa es un sitio que vamos a ver cuando recuperemos algún día la normalidad, cuál es el termómetro donde está exactamente, pero es un sitio estupendo, divertido y muy laxo en su forma de relacionarse y muy amable. Pero Madrid la Corte, y entendiendo por Madrid la Corte esa especie de concupiscencia extraña entre los poderes económicos, políticos y mediáticos, es un espacio duro, difícil, y creo que en los últimos años cada vez más irrespirable. Pero también ha generado su propia crisis. Y yo sobre esto, aunque tengo que decir, en defensa de la cabecera para la que trabajo en la actualidad, que esta cabecera era líder en la prensa española hasta que apareció El País, y en esos años 70 era el periódico más vendido, por delante del ABC, etcétera, etcétera. Creo que básicamente lo que ha pasado con La Vanguardia, y esto lo digo como lector desde hace muchos años, porque ya cuando llegué a Madrid descubrí que el espacio en el que el espacio en el que encontraba un discurso periodístico que me interesaba era La Vanguardia, y tuve la suerte de acabar trabajando aquí, pero digamos que la elección fue previa. La peculiaridad que yo había descubierto en Oviedo, de que es muy interesante trabajar en un sitio que no está físicamente situado donde la empresa tiene los intereses institucionales, económicos y políticos. Yo trabajé 8 años en Oviedo, 3 y pico compartí redacción con Lucía en La Nueva España, pero luego estuve otros 3 años y pico trabajando para El Comercio, pero en la delegación de Oviedo, y descubrí una cosa pasmosa, que es que en los 27 kilómetros que separaban Gijón de Oviedo habitaba una libertad periodística insólita, por el simple hecho de que la compañía, la empresa para la que yo trabajaba, pues por estar residenciada en Gijón, tenía sus intereses en sus relaciones institucionales con el Ayuntamiento de Gijón y con el Gobierno regional del Principado, pero para la empresa, digamos, el Ayuntamiento de Oviedo, donde yo hacía información, era como un ovni, quiero decir. Y nosotros éramos como
pues, no sé, casi como una delegación en el extranjero, ¿no? Y eso descubrí que te daba una capacidad, una autonomía para trabajar descomunal. Eso también pasa un poco con nosotros con la delegación de Madrid de La Vanguardia, que funciona con una, digamos, una autonomía que no creo que puedan decir que gozan de ella los periódicos que están residenciados aquí en Madrid. También es verdad que, porque una cosa viene con la otra, que con la crisis de modelo de la que hablaba antes Lucía y con el fenomenal apalancamiento de deuda que tenían las empresas propietarias de los periódicos madrileños, les generó, digamos, una bancarrota técnica en la crisis de 2008 a todos ellos. Hubo muchos ERES, muchas reescrituras de convenios, esto degradó muchísimo las redacciones, pero a la vez también modificó mucho la composición, digamos, de los consejos de administración de las empresas, ¿no? Creo que para cualquiera que sea lector de los periódicos de Madrid y lo haya sido de los últimos 25 años, notará que después de 2008 van cayendo todos ellos en una especie de esquizofrenia un poco extraña en la que el lector llega a perderse porque no sabe no sabe qué periódico está comprando ni qué discurso sobre la realidad tiene ese periódico, porque hubo muchos bandazos, muchos cambios de director, de dirección, etcétera, etcétera. Y creo que parte del prestigio que ha ido acumulando, y esto lo digo sinceramente no porque trabaje en la empresa, porque tampoco tengo cargos ni tengo ninguna aspiración de heredarla, creo que una de las claves raras es que La Vanguardia hoy conserva una cosa que casi no existe, que es un periódico con un dueño. Con un dueño, una persona física que es la dueña del periódico, que es Javier Godó, con un dueño que además está enamorado de la señora Pinchón. Entendido por la señora Pinchón el arquetipo del acaudalado liberal que tiene un periódico en propiedad y que deja que ese periódico más o menos se dirija a su real saber, ¿no? Aunque dentro de unas pautas siempre de prensa liberal conservadora, que es donde se inscribe La Vanguardia. Entonces, creo que el prestigio que ha ido sumando La Vanguardia en los últimos años no se corresponde con un crecimiento de la calidad de La Vanguardia en los últimos años, sino simplemente con que no ha vivido la depauperación que han vivido el resto de cabeceras Bueno, ahí me sale inevitablemente lanzar una pregunta maliciosa sobre esa cabecera que de alguna forma sobrevuela en tu intervención, que empieza por él y termina por país, ¿no? Que es ¿qué pasa en el país? ¿Qué tiene esa gente en la mente, ¿no? Parece como que en un determinado momento consideraban que se habían ido demasiado a la derecha, Pedro Sánchez, llevan como fichan a una especie de periodista para que dé un cierto giro socialdemócrata al periódico y prácticamente no dura nada, a pesar de que había sido muy bien recibido el fichaje o la repesca de Soledad Gallego Díaz, ¿no? Y aparte es que los números van mal. ¿Qué pasa en el gran periódico español de la restauración monárquica? Como repite siempre, para referirse a ese hecho histórico, como repite siempre Juliana, la recuperación de la democracia. Exacto. Pues creo que no es nada distinto de lo que pasa en el resto de cabeceras de Madrid. Y que aunque para un sector progresista de la población haya pasado más inadvertido, los comportamientos extraños en línea editorial de los últimos años de la prensa de Madrid conservadora, incluso la que no se sabe si es conservadora o no lo es porque hace cosas extrañas todo el rato, como El Mundo, desde el día que nació prácticamente hasta hoy, aunque ahora está instalado en una cosa que podríamos llamar un yihadismo. No, es una cosa ahí como de jóvenes escuadristas ahora mismo. Pero bueno,
creo que lo que pasa es esto, y que tiene que ver con, y lo digo en serio, y no es por exonerar a nadie ni lavarle la cara a nadie, creo que tiene que ver con los problemas financieros de la propiedad y con el hecho de que hay unas disputas que supongo que no se os escapan ahora mismo sobre la propiedad del periódico, con lo que tuvo que aportar financieramente entidades financieras y entrar en el Consejo de Administración. Todas estas cosas son terriblemente desestabilizantes. ¿Por qué? Porque, y yo esto, cuando tú sabes dónde estás trabajando, es muy fácil trabajar. Cuando tú sabes cuál es, digamos, la anchura del proyecto periodístico con el que estás, dónde están los límites, donde vas pegando con las paredes y cuáles son las inquietudes a las que debe atender el medio en el que trabajas, pues uno trabaja con mucha comodidad, porque digamos que es un campo de juego donde tú siempre estás viendo dónde están las líneas y cuándo te vas a ir fuera con la pelota, ¿no? En cambio, cuando ocurren estas cosas de que decisiones en el Consejo de Administración sobre el proyecto, sobre si tiene que ser más digital o más analógico, orientarse más al centro o más a la socialdemocracia, o ser muy liberal o no serlo, todo esto lo que genera es un desconcierto brutal entre los que ejercemos el trabajo. Yo siempre le digo a todo el mundo que a pesar, y he trabajado para 8 cabeceras, siempre le digo a todo el mundo, y sobre todo a los chavales, que este mito de que te ponen una pistola en la cabeza para que escribas cosas, que esto prácticamente no existe. O sea, que el 90% del trabajo que haces puedes controlarlo de principio a fin. Por lo menos, vamos, no sé, a lo mejor es que yo soy muy gallo, pero yo de donde pone mi nombre para abajo, y esto no lo digo ahora en el periódico que trabajo, me ha pasado prácticamente en todos, y cuando no ha pasado así he montado pollos de colores. De donde está mi nombre para abajo nadie toca una línea sin que yo dé permiso. Y esto creo que es, por lo que yo he visto, porque he estado en muchos sitios, que es una constante. Creo que en general, en cuanto al periodismo de papel, ¿por qué no es más audaz? Porque debería serlo, porque se supone que el periodismo de papel, en el fondo, informa a una élite. Esto, aunque le demos muchas vueltas, lo único popular que han llevado los periódicos de papel para vender mucho son los resultados de los partidos y las esquelas. Todo lo demás es información para la parte más formada y creadora de opinión de las sociedades, ¿no? La prueba es que el periódico más vendido en un país de 45 millones o 47 millones de habitantes nunca ha vendido más de 1 millón. Y eso en un domingo. Creo que podría ser mucho más profundo, audaz, analítico, y que el hecho de que no lo sea tiene que ver con todos estos factores estructurales que están volviendo locos a los periodistas, y lo del país lo digo con conocimiento de causa, la peña no sabe por dónde le viene el aire, y tiene que ver también con que hay una parte de la profesión que digamos que esa es la coerción no expresa, que sabe qué debe hacer para prosperar en una compañía informativa, ¿no? Y esto afecta también a la televisión, a la radio, etcétera, etcétera. O sea, no es tanto que a ti te digan qué no tienes que hacer, como que tú aprendas qué es lo que gusta y decidas que tú quieres ascender en el escalafón. Y esto sí que está muy extendido. O sea, los campeones del quedar bien con la empresa, pues están ahí y además, como se pasean por radios y televisiones, pues son bien conocidos, ¿no? No creo que le haya ocurrido, pero ni al país ni al resto de la prensa de Madrid, nada sustancialmente diferente que la combinación de que las compañías habían crecido mucho y estaban endeudadas hasta arriba cuando llega la crisis económica y que se solapa con una crisis de modelo. Y que eso ha creado una esquizofrenia brutal. Y en ese sentido, pues la única ventaja no es una ventaja ni deontológica, ni técnica, ni moral del periódico donde yo trabajo. El periódico donde yo trabajo es una compañía que no tenía mucho dinero invertido en otras aventuras cinematográficas, digitales, etcétera, etcétera, y cuando vino la crisis, pues no padeció tanto, al margen de otra cosa que supongo que conocéis bien, que es que la prensa generalista, la prensa de Madrid, padeció de forma mucho más brusca e impactante la crisis financiera de 2008 y la crisis de la publicidad. Los periódicos locales
no es que no recibieran el impacto, pero han sobrevivido bastante mejor financieramente a ese momento. Antes hablábamos, salieron algunas palabras clave, ¿no? Como corte, Madrid corte, y también fake news. Y yo quería comentar sobre también otra cosa que son las no news, que es los temas tabú. Yes a mí, y aprovecho para pedir disculpas fonéticas tanto a ella como al público, porque estaba diciendo yes a mí, que es bastante ridículo, es como, no lo decía con ninguna mala intención, como esa gente que así muy ridícula que dice generalidad para referirse a la Generalitat, sino que me lo chivaron antes por el pinganillo. Y esa miel sacaba el otro día en el Salto un artículo muy interesante sobre los pioneros en opinar sobre la monarquía en España. Y quería, bueno, pues un poco lanzar esa cuestión, empezando por ella, ¿no? Que es el tema de probablemente el gran tema tabú de los medios de comunicación en estos 40 años, desde la restauración de la democracia. ¿Cómo lo ves? ¿Esta es para mí también? Bueno, se lo es a mí, pero... Vale, perdón. Sí, ha sido el gran tema tabú porque constitucionalmente lo es, ¿no? Si en la Constitución tienes un epígrafe que te pone que es el delito de injurias destinadas precisamente al rey, pues ya todo se cae un poco. La figura del rey tiene todo a su alrededor pues una muralla, ¿no? Una muralla que no se puede franquear. Aquí no tenemos, además, prensa sensacionalista, no están esos tabloides ingleses que pueden decir cualquier cosa y no pasa nada. Aquí no se puede decir ni cualquier cosa ni cualquier verdad. Entonces, y para confirmar además cualquier mínimo atisbo de verdad, bueno, pues es complicadísimo, ¿no? No hay nada más oscuro que la monarquía española en España. Y aunque no lo fuera, porque las corredurías del rey, del emérito, eran muy públicas y tampoco se podía hablar de ellas o tampoco se quería hablar de ellas. Yo diría que no se podía hablar de ellas legalmente, pero igual estoy equivocada. La cuestión es que cualquier cosa sobre el rey ha sido considerada un agravio legal en muchas ocasiones y ha llevado pues a la cárcel a un profesor que tuve de periodismo y a compañeros que tuve en un periódico de Bilbao, el Leia, pues también les causó ciertos quebraderos de cabeza por publicar unas viñetas, ¿no? Un fotomontaje, incluso el sentido del humor está prohibido en cuanto te burlas de la monarquía. Si no se puede hablar de un tema, es difícil debatirlo, es difícil valorarlo y es muy difícil crear una opinión pública al margen de esa muralla. Entonces, España, pues bueno, pues tiene el dudoso honor de tener una muralla con muros muy altos, muy espesos. Y tiene el dudoso honor también de que cuando nos hemos enterado de cosas de la monarquía ha sido por la prensa internacional. Que eso es cuando la prensa internacional ya lo publica, la prensa nacional con mucha duda quizá o con a veces ansias lo republican. Pero es que da igual, o sea, ahora hay otro rey, su hijo, y tampoco vamos a ver la prensa generalista tampoco va a poner nunca en duda su cargo, ni sus funciones, ni sus posibles vínculos con gente, porque bueno, hay un acuerdo tácito o no tan tácito que la monarquía encuentra en el PSOE a su más fidedigno guardián. Del PP pues todos nos lo esperamos, pero el PSOE, si visteis el documental de la primera que emitió en agosto,
grabado hace 4 años, en previsiones, me imagino, de la muerte de Juan Carlos, los más guardianes de la monarquía es que vienen del PSOE y dices, jopetas, aún estamos ahí. Políticamente España, pues es que es lo que es que no se le puede pedir peras al olmo. El papel de los nuevos medios, pues no sé cuál puede ser. Debería ser poder escribir más, debería ser escribir más, debería ser cuestionar más. Desde luego, desde el medio que tengo la suerte de trabajar, hemos encargado una encuesta sociológica como la que hace el CIS para preguntar a la población si quiere una monarquía o prefiere una república. Bueno, yo creo que es un pasito que para mí pues me gusta y me parece muy interesante que venga precisamente de asociarnos medios de comunicación independientes para conseguir saber esa pregunta que el Estado no tiene ningún interés de preguntar. Y te digo, veo que este es un tema que todo el mundo yo creo que le interesa. Antes de dar otra vez paso a Pedro, paso a Lucía, y no solamente, o sea, cuando hablamos de temas tabú, no solamente hablamos de la monarquía. Lucía trabajaste durante muchos años en la Nueva España, durante los años de plomo del gabinismo, y sabes mucho de lo que son de lo que son temas tabús dentro de una, yo creo que opinión pública tremendamente controlada, que es la opinión pública en Asturias, donde está cargada de temas tabú. ¿Cuál es tu experiencia, ¿no? como periodista en las redacciones con la cuestión de los temas de los que no se podía hablar? Pues como decía Pedro, los periódicos funcionan con dinámicas y no te ponen una pistola en el pecho. Lo que sí ocurre es que, pues, si traes una información espinosa, poco agradable, o que sea algo polémico, que pueda molestar a determinadas personas intocables, pues te la pueden tirar, te la valoran poco, te la ponen en una nota, te empiezan, o sea, van acorralando, pero tú tienes que seguir manteniendo tu carga de trabajo, de llenar la página igual, o sea, tu carga de trabajo sigue, y al final, por pura eficacia, no solo por trepar o porque te seas mejor visto, sino porque un periódico tiene una parte material de fabricar, de llenar las páginas y de acabar y cerrar, por pura materialidad de tener de acabar, acabas entrando por el carril de ajustarte o cultivar los temas que encuentran hueco amplio, que te van a servir para llenar y para resolver el día, ¿entiendes? O sea, yo nunca me enfrenté, o muy pocas veces me enfrenté a discusiones directas de esto, te lo tacho, esto no te lo pongo, alguna vez sí, pero lo que sí es valoraciones donde eso se tira, se da por abajo, no se da, y a la quinta pues ya no vas con el tema porque no te lo van a comprar, ¿me entiendes? El dueño, el papel es escaso. Entonces, yo sí creo que ahora hay un factor que es las redes sociales que corroen. O sea, antes los medios podían tapar el sol con un dedo, ¿no? Ahora no. Ahora se les escapa. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es lo que pasó en la famosa misa de Pascua cuando se plantificó Leticia delante de las cámaras para evitar una foto familiar de la reina Sofía con sus hijas. Eso lo grabó una persona que estaba por allí, lo subió, los medios no lo dieron, había un solo medio acreditado que facilitó imágenes a todos los demás, pero se coló en Twitter ese sainete, porque las imágenes eran un sainete, y eso, bueno, erosionó terriblemente, toda la prensa al final tuvo que sumarse. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay muchísimas más herramientas para hacer un debate público más vivo. Luego está el efecto que tuvo el 11M y el surgimiento posterior de Podemos, que, bueno, a tal modo movió el tapete que bueno, pues acabó aplicando el rey. O sea, creo que hay muros importantes, pero desde luego no son inexpugnables y que, bueno, que hay mucha gente. Por eso el CIS no pregunta, porque no quiere saber la respuesta. Y por eso es tan interesante lo que hace el salto. Pedro, te paso otra vez la palabra
y vamos, no solamente el tema de la monarquía me interesaba como gran tema tabú de los medios nacionales en España, pero creo que también es interesante hablar de cuáles son los temas tabús en la prensa local y regional asturiana, que tú conoces muy bien. Aparte, bueno, pues fuiste periodista durante el gavinismo, tanto primero en la Nueva España como luego en el Comercio, donde, bueno, pues lo que contabas eso, que gozabas de esa libertad y autonomía que te daba, pues, trabajar en Oviedo para un periódico de Gijón, ¿no? ¿Cuáles son esos temas de los que siempre se trata de que no haya debate público o lleguen otras visiones también en Asturias? Yo, bueno, aparte de que cada medio, Lucía y yo compartimos precisamente con la Reina la redacción de la Nueva España y vivimos el gavinismo. Y yo tuve la ocasión de vivirlo desde los dos lados, porque yo también ejercí como periodista local de Oviedo, de compañero de Lucía en la Nueva España, cuando la alcaldía tenía esa relación privilegiada con el diario, ¿no? Y luego me encontré haciendo lo mismo para otra cabecera en la que no es que nos animaran a que le diéramos caña a Gabino de Lorenzo, es que se comportaban como si no existiéramos. Entonces simplemente hacíamos lo que considerábamos. No tengo la sensación de que hay muchos temas tabús, tengo la sensación de que hay temas sobre los que es difícil dirigir el interés, porque los grandes medios tienen una capacidad de focalizar muy, muy bestia. A ver, yo trabajo ahora mismo en un periódico que tiene, digamos, dos atributos, aparte de todas las bondades que he dicho antes. Es un medio católico que tiene página de religión los fines de semana y que habitualmente hay un billete el domingo del arzobispo de Barcelona, y es un medio monárquico. Estas son dos de sus características. Entonces, bueno, ya uno, cuando va a tratar temas relacionados con cualquiera de estas dos instituciones, pues sabe que tiene que ir con un cierto tiento para que lo que hagas no... Bueno, básicamente, para que lo que hagas no sea... no circule en una dirección diferente a la que la propiedad quiere que la línea editorial del periódico camine, ¿no? Cosa que también a cualquiera con dos dedos de frente trabajando en un medio pues es capaz de entenderlo y de actuar con ello. Y además es muy chulo como desafío periodístico ese juego de moverte en esos límites. Yo no creo que haya muchos tabúes. Yo, por ejemplo, esto que... Por ejemplo, una cuestión que ahora, igual que nadie es juancarlista o no, nadie fue juancarlista, por ejemplo, en el caso de Asturias, todo el mundo tenía claro que los fondos mineros estaban despilfarrando. O sea, o que de la Fundación Princesa de Asturias, entonces Príncipe de Asturias, no se podía publicar una palabra que fuera medianamente crítica. Sí, pero por ejemplo, la cuestión de los fondos mineros, ¿no? O sea, una cosa que a día de hoy como está consolidado en la opinión pública asturiana, que fueron un auténtico derroche. Los periodistas los medios de comunicación, el tema de los fondos mineros, estaban gestionando de lujo, estaban ayudando a reindustrializar Asturias y generar nuevos puestos de empleo, como basta por darse un paseo por Mieres o por Llangreo para ver el éxito que fueron los fondos mineros. O sea, esos temas tabús, ¿no? Pero Diego, no es tanto un tema tabú como un enfoque tabú lo que me estás hablando, sí. Porque de los fondos mineros en la prensa asturiana, en toda ella se han vertido ríos de tinta. O sea, no es que el tema sea un tema tabú, es que el enfoque ha sido manifiestamente institucional, digamos, ¿no? Digamos que alineado con el sentir del poder político en cada momento, más que el hecho de que haya un tabú en torno a los fondos. Lo mismo que en relación con... Es que me cuesta mucho trasladar la sensación de que hay como unos límites de censura alrededor de los temas. Porque es cierto que Gabino de Lorenzo o José Ángel Fernández Villa gozaban de una cierta omertá en según qué medios, pero había según qué otros y según qué columnistas, en según qué cabeceras, que a ambos, tanto a Gabino de Lorenzo como
como a Fernández Villa, llevan desde los 80, bueno, en el caso de Gabino no, porque accedió a la alcaldía en el 91, creo, pero desde entonces dándoles con la mano abierta, ¿no? No, creo que la forma en la que se crean esos tabús o esos surcos de esto se habla y de esto no, es más sutil, no es digamos, una forma de identificar como anatema algo, sino más bien de condicionar el modo en que se enfoca un tema. Estaba pensando en temas tabús. Cuesta mucho informar sobre inmigración y hacerlo de una forma real, con lo que está pasando con la inmigración en este país, las necesidades económicas que tiene este país de regularizar inmigrantes y que no se hace, todas estas cosas. Pero hay un problema no sé cómo decirlo, casi de comercialización de esos temas. La capacidad de lo que alguno llama la política politizada, la política del canutazo de pasillo y de si fulanito ha reñido con menganito o no, tiene tal capacidad de ocupar espacio y de atraer la atención del espectador o del lector, que eso lo que hace es que no haya espacio para nada más, para abordar ningún tema de fondo o candente o incluso urgente, pero que no forme parte de esa dialéctica, de esa especie de teatro de Guiñol en el que se ha convertido la información política, ¿no? Creo que eso es más grave que ninguna otra cosa, junto con otra cosa que debo decir y que no he dicho antes, pero que es una anomalía española respecto al resto de países casi de nuestro tamaño europeos, que es que hay dos grandes grupos mediáticos que controlan prácticamente la emisión de televisión en abierto y ambos están son de capital extranjero. Francia no toleraría una cosa como esta, vamos. Y no ocurre en ningún otro país. Entonces, cuando uno piensa en qué efecto tiene sobre la opinión pública, sobre el encanallamiento de la política, sobre la falta de debate serio sobre la situación del país, etcétera, etcétera, todos esos programas matutinos terribles que padecemos y los sincronizados que parecen estar con la agenda de determinados partidos ultras, pues a mí siempre me viene a la cabeza cómo pulsa no solo que el poder político no presione a los medios, sino que no puede presionarlos. Es decir, en la hora grave en la que está España ahora, no se puede esperar que el gobierno ejerza una presión sobre los grupos mediáticos audiovisuales porque responden a intereses de otro país, concretamente de Italia en este caso, ¿no? Pero sí es verdad, y con esto lo que decía Lucía, y de hecho lo que decía Lucía sobre tapar el sol con un dedo, que podía hacer la prensa antes, el primer momento en el que con una todavía precoz Internet el poder político tomó conciencia de que esa pretensión no era posible fue después de los atentados de Atocha, en el que el presidente del gobierno hizo lo que solo 7 años antes hubiera sido suficiente para controlar por completo la información disponible sobre los atentados, que fue llamar a los responsables de la media docena de periódicos más grandes de España. Y con eso, en el año 95, tienes controlada toda la información que va a circular sobre el tema que sea. En 2004 eso ya no era tan así. Ya había prensa gratuita, había muchos digitales ya, todavía incipientes, un grado de penetración de Internet en la población modesto, pero ya era imposible esa pretensión de dirigir toda la información con 4 llamadas. Y eso, que ahora ya sería totalmente inabarcable para cualquier líder político, creo que es sano. Creo que es muy sano. Vamos a ir ya terminando y porque bueno, ya toca que acabemos. Estos eventos online son un poco incómodos, ¿no? Estar ahí viéndonos con la pantalla fija, sin movimientos de cámara y tal.
Pero lo introducí ahora Pedro, les iba a pedir muy telegráficamente hablar de televisión pública. O sea, cuando se producen recortes en la sanidad o en la educación o en otros servicios públicos, la sociedad se moviliza y la sociedad entiende que eso es una agresión al estado del bienestar y una agresión a los servicios públicos. Sin embargo, la televisión pública es algo que prácticamente no produce ningún tipo de debate social. Muy rara vez, ¿no? Esta semana, precisamente, se firmaba un manifiesto de 100 personalidades del mundo cultural asturiano haciendo críticas a la TPA por la escasez de programas relacionados con la cultura asturiana y también por el tratamiento de la lengua en la TPA. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no nos movilizamos con la cuestión o no debatimos sobre la tele pública que tenemos? Y también, bueno, pues preguntaros como periodistas, ¿cuál sería la tele pública que os gustaría, con el mando a distancia, un día encender y ver? Y ya con esto, muy, muy brevemente, hacemos el orden inverso con Lucía y Yesamí y cierra Pedro, y os pido lo único es un poco de brevedad. Bueno, no, yo creo que la televisión, la gente no se siente vinculada a la televisión como si fuera, porque cuando nacieron las televisiones privadas se vivió como apertura, ¿no? La televisión española era una heredera de la tele única del franquismo, y las televisiones privadas se presentaron como un espacio de libertad, entonces la gente, yo no creo que tenga la idea de la importancia que tienen como servicio público. Y luego, cuando nacieron las televisiones autonómicas, se vendieron como chiringuitos políticos y siguen teniendo ese San Benito, aunque yo sí creo que, por ejemplo, TPA hace un esfuerzo por cubrir el territorio muy encomiable, porque no es fácil cubrir un territorio tan disperso como el asturiano. Así todo, claro, adolece de muchos problemas de dependencia política. Debe ser una de las pocas televisiones del mundo que no tiene tertulias políticas. Que no tiene tertulias políticas, porque, claro, no tiene diversidad política. O sea, en eso estoy de acuerdo contigo, que tiene... Una tele con un profundo sabor costumbrista, pero, por ejemplo, lo que estábamos hablando al principio, en un momento en el que la tertulia política es el gran género en España, en la TPA no se dan demasiado por enterados con ese tema, ¿no? Sí, es así. Me imagino que es un avispero en el que no quiere meterse porque no es fácil. Ya hablábamos de los problemas que tienen las tertulias políticas, que tampoco es sencillo gestionarlas. Yo no opino que sea el modelo ideal, el de TPA, pero bueno, sí veo que hay profesionales que hacen un esfuerzo enorme. Está muy privatizado el tema a través de productoras. Es un tema complejo, gestionar una televisión en un sitio pequeño y con unas restricciones presupuestarias como Asturias. O sea, ten en cuenta que Asturias somos como un barrio de Madrid, pero un territorio complejo, diverso, es fácil, ¿no? Pero bueno, sí, soy crítica contigo también en cómo tal. Y en cuanto a qué televisión me gustaría, bueno, yo tengo el modelo de BBC, que me parece pues un medio público muy frío, ¿no? Me gustaría que el medio público fuera un medio frío pero contundente. Eso es lo que le pediría, y ahí me gusta el periodismo anglosajón en ese sentido, ¿no? ¿Y es a mí? A ver, en las televisiones públicas hay mucha confusión, ¿no? Si son públicas o si son de gobierno. Al menos en cuanto a las estatales, creo que esa línea divisoria es bastante escasa muchas veces. Y luego, en cuanto a las autonómicas, por mucho que sean de gobierno, creo que hay más apego a ellas en cuanto a que son transmisoras y salvaguardas de la cultura, ¿no? En el caso de TV del Euskera, al menos en su canal 1, y en cuanto a TV3, canal 33 en Cataluña, APUN vuelve
también a trabajar en catalán y a hacer mucho periodismo local. Entonces, creo que las televisiones autonómicas son las que más, aunque sean las más ancladas al gobierno, también son las que pueden generar más cariño entre su audiencia. De hecho, normalmente, al menos en Cataluña, al menos en el País Vasco, suelen tener bastante récords, o sea, suelen tener un SARE bastante elevado. No sé cómo está la televisión de Asturias, pero las televisiones públicas autonómicas en Cataluña y País Vasco dirían que son bastante importantes y que si les pasara algo, pues sí pasarían cosas. Por ejemplo, TV3, cuando se cortó TV3 en el País Valencià, eso fue, o sea, hubo manifestaciones. Y es por el rollo de la lengua y por la salvaguarda de la cultura. Cuando el antiguo Canal Nou, el PP valenciano, bueno, pues trató de inflarlo a más no poder con blaverismo, también hubo manifestaciones. Aquí ETV, el primer canal, también está muy conectado a los hablantes euskaldunes. El problema es ETV2, que es pues clarísimamente una televisión pública de gobierno, y quizá algún día habrá manifestaciones contra el gran tema tabú vasco, que es el PNV. El restaurante es muy majo, pero bueno, yo lo veo así, mi idea de Asturias. Pedro, ya tienes la intervención de oro. Te toca cerrar y te propongo, digamos, esa fantasía que es que por un día te dejan ser el director de la radiotelevisión pública. ¿Qué harías? Epa, ¿se cortó eso por ahí? ¿Hay un problema de audio? Ahora. Sí. Perdón, Sí. he sido yo. No, que yo no aceptaría dirigir semejante cosa, no, bajo ningún concepto. Bueno, creo que aquí... La pregunta que es ¿qué radio televisión pública te gustaría sintonizar o encender? Voy a conectar con Lucía directamente, con el modelo BBC, que creo que es el modelo que todo defensor de televisión pública tiene en la cabeza, por dos razones. Una, y esto me lleva a la segunda parte, que es que una televisión no son solo los informativos. Una, porque tiene unos informativos muy independientes y muy dotados de medios. Y segunda, porque tiene muchísimo músculo financiero para todo lo demás. Es decir, que tanto sus documentales como su ficción son de primerísima línea desde hace muchos años. Ahora nos llega más porque a través de la oferta de canales que tenemos y de plataformas nos llega mucho más del trabajo de la BBC, pero tiene un músculo financiero para hacer cosas alucinantes, tremendo. Sobre las televisiones públicas en general diré que creo que si uno crea, sin ser yo muy identitarista, creo que si uno tiene espacios políticos delimitados, como son las comunidades autónomas, esos espacios tienen que tener una cierta vertebración identitaria y que una televisión pública, un medio público es fundamental para eso, creo que es absolutamente indispensable. Y sobre la televisión pública en España, la nuestra, la de siempre, lo único que debo decir es que lamentablemente parece que nadie más que Unidas Podemos y Ciudadanos tenían el más remoto interés en que saliera adelante el proyecto de una televisión con mayor autonomía e independencia y que pudiera volar tutelada, digamos, por el poder democrático del país sin estar tutelada por el gobernante del momento, ¿no? Que es la dicotomía. Y me consta que Ciudadanos y Unidas Podemos trabajaron, esta cosa que parece esto sí parece un anatema, trabajaron juntos durante meses en el Congreso para sacar adelante un proyecto de ley que dejara a televisión en una posición, digamos, de autonomía y bueno, saneada por lo menos en cuanto a la posibilidad de intoxicación política, y que ahora estamos en una situación de interinidad que no sé por qué se alarga tantísimo, casi con una gestora, y deseo cuanto antes que aquel modelo que dentro de lo que era parecido al que ya había intentado poner en pie Zapatero y deshizo Rajoy, se ponga en marcha
porque creo que es importante y es de las pocas empresas públicas que, a pesar de los pesares, conserva músculo. O sea, Televisión Española sigue siendo una cosa grande y con mucho músculo y capacidad de hacer cosas, y eso me parece que es fundamental, máxime si lo relacionas con lo que te decía antes, que compite con dos grandes imperios audiovisuales de capital extranjero que nadie sabe a los intereses de quién responden, ¿no? Pues nada, con esto ya cerramos. Muchísimas gracias a los tres por la participación. Muchísimas gracias a los que estáis al otro lado de esto de los eventos online. Y tenemos mala noticia, que es que llueve todo el fin de semana, no vais a poder ir ni a la playa ni de excursión. Y la buena noticia es que sigue la Universidad Popular Asturiana, con lo cual tenéis algo para entreteneros en el confinamiento climatológico. Y nada, nos vemos. Un abrazo.